Amados, vamos a dar inicio al estudio que nos corresponde esta fecha. Quiero suplicarles que por favor abra su Biblia en la epístola o la carta. Usted sabe que epístola es sinónimo de carta, es lo mismo, ¿verdad? Que abra su Biblia en la carta a los Romanos, en el capítulo número 2 en esta mañana. Hemos estado estudiando en la carta a los Romanos y este día vamos a abordar el tema que tiene que ver con la condenación de Dios del gentil pecador. Corrijo, hermano. En esta mañana nos corresponde ya abordar la última parte de nuestro estudio, la condenación de Dios del judío pecador religioso. Esa es la parte que nos corresponde estudiar. Entonces yo quiero suplicarle, hermano, que abra su Biblia y, como siempre lo recomendamos, de ser posible haga las respectivas anotaciones, señalar ahí los pasajes. Antes de entrar en materia, como siempre lo hacemos, hermanos, queremos enviar un saludo a los hermanos que nos ven a través de la internet. Hay hermanos que apartan este momento, apartan esta hora de sus actividades rutinarias para poder dar seguimiento al estudio bíblico. Queremos de manera especial saludar a la familia Rodríguez, que en este momento precisamente a través de la bendición del mundo virtual están conectados, se dice, ¿verdad?, con nosotros. De igual forma, vaya un saludo especial para Fermín Interiano. Que Dios te bendiga, Fermín. Siempre te recuerdo, mi hermano, y te veo allí por las redes sociales. Que Dios bendiga a tu esposita que el Señor te ha dado y a tu hijita. Cuídala, hermano. Y así también enviamos un saludo a nuestra hermana Patricia y a nuestro hermano Guillermo. Que Dios les bendiga, hermanos. Recuerden que para la oración no hay distancias, para la oración no hay barreras. Por muchos muros que quieran levantar ahí, la oración siempre llega a ustedes, hermanos, y nosotros oramos por ustedes. De igual forma, saludamos a nuestra hermana Cela Marina, a Tony, a Roberina, a nuestro hermano José Luis. Que Dios lo bendiga, hermano José Luis, a Susi, a los niños. Hermano Leonel Villalobos, que el Señor lo bendiga, a usted también. Y así, hermanos, a cada hermano, a la parte de la familia Alvarenga que está en aquel lugar, que el Señor les bendiga, hermanos, y Él les prospere. Estamos contentos en saber de que de alguna forma estamos cercanos, gracias a Dios por el milagro de la tecnología. Y a los hermanos presentes, que el Señor los bendiga, hermanos. Vamos a abordar el tema que nos corresponde estudiar esta mañana. Hermanos, hemos venido realizando un estudio sistemático, verso a verso, en la epístola a los Romanos. Yo quiero decirles, hermanos amados, el estudio, la exposición de la Biblia, así es. La exposición de la Biblia es verso a verso, libro por libro. Así es. Porque de repente, hermano, mire, hay sermones que a mí me gustan. Hay sermones que para mí, hermano, es agradable predicarlos. Pienso o siento que los manejo. Siento, ¿verdad?, que los he predicado tantas veces al punto que los conozco muy bien. Hermano, yo tengo años de predicar la palabra del Señor. Lo digo para la gloria de Dios. Amén. Hermano, desde que yo llegué a la iglesia, el pastor que me bautizó solo esperó bautizar, como pues existe pues esa costumbre, ¿no? Solo esperó bautizarme y me sirvió el culto.
Yo tengo años de predicar la palabra del Señor. Repito, lo digo para la gloria del Señor. Y yo tengo un montón de sermones, hermano. Mi esposa me ayuda y me guarda los sermones. Yo bien podría reciclar sermones. Pues sí, porque a veces yo estoy bien ocupado, hermano. Como esta semana, ya cuando el trabajo viene, ya las ocupaciones, hermano, yo bien podría sacar allí, hermano, y reciclar, borrar algún pedacito y hacer algún reajuste y vamos al púlpito otra vez. Pero el estudio de la palabra, hermanos, es sistemático, es verso a verso. Solamente quiero suplicarles para que veamos que así es. Lo que dice Hechos, en el capítulo número 20. Si usted quiere, hermano, primero el capítulo 2 de Hechos, para que fundamentemos con 2 versículos lo que estamos diciendo. Que la enseñanza de la palabra de Dios es verso a verso. Esto no es, hermano, no es un buffet que vamos a escogitar pues lo más bonito, lo más agradable. Hermano, que Dios nos forme a través de su palabra. Que Él nos ayude. ¿Qué dice Hechos 5:20? Aquí está un mandato, miren. Sí, 5:20 del libro de Hechos. Fíjate bien, que este versículo comienza con un imperativo en la voz activa. Es un mandato. 2 letras componen la primera palabra del versículo 20 del capítulo 5 de Hechos. ¿Y cuál es esa palabra? Ir. Ir. ¿Correcto? Ir. Ese es un mandato. Y en inglés, aquí es decir, en la NBI aquí está también, un verbo está ahí. Ir, coma, y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo, ¿qué dice? Todas las palabras de esta vida. Una vez a mí me dijo un pastor, me invitó a predicar, y yo fui, pero me dijo, hermano, yo quiero que predique esto y esto. A veces es válido, hermano, porque cuando es una semana de familia, ¿verdad? Pues hay un temario, ¿verdad? Pero no, él me dijo ahí, es que fíjate que la congregación está fallando ahí en eso. ¿Y sabe cuál era el tema? Mire, hermana, que come, como decía María Dolores Castillo. ¿Qué come, hermana? A mí decía María Dolores Castillo. Preparé un sermoncito, hermano. Pegué de bonito. Ahora, ¿es eso la predicación de la palabra de Dios, hermano? Mire lo que dice Hechos 20 y el versículo 27. Sí. Hechos 20, 27. ¿Cómo dice, hermanos amados? Dije, los dos, por supuesto, hermanos, que hay más pasajes. Pero estamos usando acá porque el tiempo nos avanza. ¿Qué dice Hechos 20, 27? Porque no he rehuido, dice el apóstol Pablo. Porque no he rehuido anunciaros, ¿qué dice? Todo el consejo de Dios. Hermanos, cuando estudiamos la Biblia de manera sistemática, crecemos, aprendemos, leemos el pasaje dentro de su contexto. Entonces nosotros hemos estado haciendo un estudio sistemático de la epístola a los romanos y nos hemos dedicado específicamente a estudiar el tema general que se llama la condenación del hombre inmoral, moral y religioso. Hemos estudiado los capítulos desde el número 1, partiendo del versículo 18, en orden. Hemos pasado por todo el capítulo número 2, hermanos, y esta mañana vamos a abordar la última sección de este pasaje. Ya en su momento, pues, vamos a decir cuál es el pasaje. Hemos explicado, hermano, de que a partir de Romanos, en el capítulo número 1, versículo 18 en adelante,
en orden, cada versículo. Llegando al capítulo 2, siguiendo por todo el capítulo número 2 y concluyendo con el capítulo número 3, los primeros versículos, hasta el versículo 30, toda esa sección de Romanos habla de la condenación del hombre inmoral, moral y religioso. Por eso hemos dicho, hermanos, que es como una carretera de 3 carriles. Eso ya lo dijimos. Pero a eso hemos comparado esta sección de Romanos, como una carretera de 3 carriles. En el primer carril va el hombre inmoral, en el segundo carril va el hombre moral, y en el tercer carril va el hombre religioso. ¿Y cuál es el final de esta carretera? Es el mismo infierno. Primero, hermanos, hablamos de la justicia de Dios requerida y nos referimos específicamente al tema que tiene que ver con el pecado del hombre y la condenación de Dios. Nuestro primer tema fue la condenación de Dios del gentil pecador inmoral. Esa fue la primera parte que referimos o que estudiamos. En ese tema hablamos del problema. ¿Y cuál es el problema? Decía que el hombre detiene con injusticia la verdad. La sección que nos ayuda a estudiar esa parte es la de Romanos 1, desde el versículo 18 hasta el versículo 20. Y señalábamos 2 puntos. Hablábamos primero de la conciencia y que ella nos enseña que Dios existe. En su momento vimos ese pasaje. Y hablamos también de la creación, que la creación nos enseña que Dios existe. Podemos adelantarnos, hermanos, ya con esas 2 secciones y decir que el hombre no tiene excusa. Cuando se dice de que hay personas que no han conocido la palabra de Dios, sí, no han conocido toda la palabra de Dios o han tenido una información limitada, pero han tenido, hermanos, el testimonio de su conciencia y han tenido el testimonio de la creación misma. De tal forma que no hay excusa, en primer lugar. En segundo lugar, hablábamos de la prueba. ¿Cuál es la prueba? Los pecados del hombre contra Dios. Según nos manifiesta Romanos capítulo número 1, versículos desde el versículo número 21 hasta el versículo número 31. Y en tercer lugar, hablábamos de la pena y el pago del pecado. ¿Y cuál es la pena o el pago del pecado? La muerte. ¿Quién lo dice? Específicamente Romanos capítulo número 1 y el versículo número 32. Luego pasábamos a nuestro siguiente tema, que es el segundo carril que conduce al infierno. ¿Cómo se llamaba nuestro segundo tema? La condenación de Dios del gentil pecador moral. Ese sería el segundo carril de la carretera que conduce al infierno. Y entre otras cosas, partíamos ese tema grande en algunos subnumerales o en algunos subtemas. Primero hablamos de la culpa de todo hombre y decíamos que todo hombre es inexcusable ante Dios. ¿Cuál era la sección de Romanos que estudiábamos para ese tema? Capítulo 2, versículo 1. Y allí, hermanos, es donde quizás vamos a hacer nuestra remembranza o nuestra retroalimentación para esta mañana. El tema anterior se llamó el juicio de Dios. Y hacíamos una breve comparación, hermanos. Hacíamos una comparación. Y mencionábamos el juicio de Dios comparado con el juicio humano. En el capítulo 2 y el versículo número 1, allí se comienza a hablar del juicio de Dios. En esa sección, o en esa porción de la epístola a los romanos. Por eso dice ahí en Romanos, capítulo 2, por lo cual eres inexcusable. Esa palabra es importante. Hermanos, esa palabrita es importantísima. Yo la subrayo, porque dice, por lo cual eres inexcusable. Y mire cómo sigue el pasaje. Hay una coma después. Oh hombre, es una expresión, un llamado de atención. ¿A qué hombre se le habla? Coma, quien quiera que seas tú que juzgas. Oiga,
Pues en lo que juzgas, decíamos, a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Decíamos, hermanos, en esta parte de nuestro estudio, y hacíamos la comparación entre el juicio de Dios versus el juicio humano. Ya vimos ahí el versículo. Hermanos, el domingo decía de que el hombre se compara con otros. Y esa es la manera de cómo nosotros juzgamos, hermano. ¿Ve? Nos comparamos con otros. Decimos, yo no soy así de malo. Eso solemos decir. Yo no llego a ese extremo, ¿verdad? Es triste, hermano, reconocerlo, pero es la verdad. En las iglesias también incurrimos en ese pecado de compararnos con otros. Si yo predico más bonito, ¿verdad? Este no me aguanta, ¿verdad? Es decir, esa es nuestro estándar, hermanos, compararnos con otros. Y usamos un pasaje bien lindo, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 18, a partir del versículo 9. Solo lo usamos para ilustrar esta forma de cómo nosotros juzgamos a los demás, comparando. En ese pasaje, que usted lo conoce muy bien, hermano, es aquella historia de un fariseo y un publicano que llegaron al pueblo. Y hermano, bienvenido hermano, pase adelante con confianza. Y veíamos, hermano, cómo aquel religioso se comparaba, ¿verdad? Y hacía ver, hermano, sus prerrogativas y sus virtudes, que ayunaba, que daba diezmo, etcétera. Y ponía al pobrecito aquel por el suelo. Se estaba comparando. Así nosotros juzgamos, hermano. ¿Ve? Y usábamos otros pasajes. Por ejemplo, usábamos el pasaje lindo. Qué lindo el libro de Proverbios, hermano. El libro de Proverbios son consejos prácticos. ¿Ah? Usábamos Proverbios capítulo número 10, versículo 19. También mencionamos capítulo 17, versículo 28. Pero por supuesto que no solo son esos pasajes, hermano, los que nos hablan acerca de lo inapropiado que es en la vida de un creyente, o que no es correcto que un creyente juzgue. Hermano, qué fácil es abrir la boca para decir cosas que no debemos. Qué fácil. Y quizás usted piense que yo lo digo porque a mí no me sucede. ¿Cómo no, hermanos? Yo ya he dicho al Señor, Señor, ayúdeme a cerrar mi boca. Y cuando menos acuerdo, hermano, le estoy diciendo al Señor, Señor, ¿por qué abrí mi boca? A mí me sucede también. No crea usted que yo me estoy acá presentando como el ícono, ¿verdad? A imitar o a seguir. No. Mire qué lindo, hermanos, el consejo como estamos estudiando Romanos y ya vamos a abordar la temática de este día, pero mire el consejo que aparece en el capítulo 3 de Romanos. Capítulo 3. Este pasaje no lo mencionamos el domingo, pero hoy en la mañana, hoy que preparaba, que daba las últimas revisiones al sermón de esta mañana, veía esta parte. ¿Qué dice Romanos 3? Versículo 13. Ese pasaje, hermanos, que dicho sea de paso, tiene que ver con el estudio de esta mañana, se llama No hay justo. ¿Ve? ¿Y qué dice Romanos 3:13? Mire, hermanos, qué palabras más tremendas, hermanos. Como que son de alerta. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Tremendo, ¿verdad? Mire, su boca está llena de maldición y de amargura. Qué tremendo, hermano. ¿Ah? Qué tremendo. Por eso es que la Biblia, pues, nos aconseja a nosotros, los creyentes. En el libro de Santiago dice que seamos tardos para hablar. Tardos para hablar. Y que seamos prontos para oír.
Debemos pedirle al Señor. Y acá, esto no es cuestión, hermanos, de que yo les voy a decir, hagan ejercicio, ¿verdad? Para guardar silencio. No se puede. Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a esta dificultad. No se puede, por muchos ejercicios. No se puede. Acá es el Espíritu Santo el que nos ayuda, el que nos da la prudencia, el que nos da la sabiduría. A mí, mire, hay consejos, hermanos, dentro de lo que es la sabiduría popular, hay cosas que vale la pena escucharlas. Por ejemplo, mire, yo tengo un excelente director. Tengo un excelente jefe. Estoy contento yo con mi jefe. Siempre nos hemos llevado bien, muy bien. Y él a veces dice unos dichos que a mí me gusta escuchar. Y la sabiduría popular, fíjese que a veces es desprendida de la Biblia. Fíjese que mi director dice algo, mire, que a mí me ha servido. En las reuniones nos dice que uno es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. Dele vuelta en su cabecita un ratito a eso. ¿Verdad que bien dichito? Como que si fuese extraído de la Biblia. Uno es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. De repente uno dice, no, yo no dije eso. No, yo no dije así. Mejor no decir nada, hermano. Porque ya cuando la pelotita ha rodado, pues ya es difícil detenerla, pues. Entonces, hermano, ¿por qué hacemos estos comentarios adicionales? Porque tiene que ver con nuestro tema del domingo anterior. Pero ¿cuál es el tema de esta mañana? Se llama, pasamos ya al último carril de la carretera. La condenación de Dios del judío pecador. Y a alguien le puede alarmar, el judío. ¿Es pecador el judío? Sí. Si no pone su fe en Cristo. Es más, hermano, yo quiero decirle una cosa, miren, los hombres de Dios fueron justificados por fe. Alguien dice, no, Abraham fue justificado por la ley. No, ¿qué dice Romanos capítulo número 4? Romanos capítulo 4 nos presenta dos ejemplos de dos hombres que fueron justificados también por fe, por gracia. Hermanos, quiero recordarles, mire, que la gracia es un don dispensacional. Es decir, que la gracia ha estado presente desde la inocencia a lo largo de todas las dispensaciones del gobierno humano, de la ley. Ha llegado, hermano, hasta nuestra dispensación. Ha estado presente. Y allí nos dice Romanos capítulo 4. Solo hago mención de este versículo, de este pasaje. En realidad no lo traigo, hermano, considerado en mi bosquejo. Pero para que veamos que la gracia es un don que ha bendecido a lo largo de la historia bíblica a todos aquellos que han puesto su fe en el Señor. ¿Qué dice Romanos capítulo 4? Versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Vean, hermanos, ¿verdad que no hay espacio a duda? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Por fe, hermano. Por gracia también. No por obras. Pero no solamente Abraham, hermano. ¿Qué nos dice con relación a David? Bueno, el versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, mire, hermano, qué linda esa sentencia. Su fe le es contada, ¿por qué dice? Por justicia. Y yo le repito, hermano, cuando nosotros pusimos nuestra fe en Cristo, en las cortes celestiales se levantó el mazo y se descargó, y el Señor dijo, justificado. Yo quiero recordarle, hermano, que la justificación es un proceso legal. ¿Soy justo yo? No, no lo soy. No lo soy. Estoy lleno de pecados. Estoy lleno de malicia. Pero cuando yo puse mi fe en Cristo,
Y yo siempre, quizás no es la mejor comparación, porque ni es meritorio que yo lo mencione. Pero hay una mujer que dice, casco de rato. Hermano, el Señor así dijo, justificado. Es un principio legal. Y estamos viendo que también Abraham y también David. Entonces, nos detuvimos para hacer el paréntesis explicativo ahí. En el versículo 5, después de la coma. Su fe le fue contada por justicia. ¿Y qué dice en el versículo 6, amado hermano? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye, es decir, hermano, a quien Dios le descarga la justicia. Eso es lo que se llama imputación, que ya lo estudiamos nosotros acá. Y mire cómo dice David, en el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, ¿sin qué dice? Sin obras. Y ahí se relata, hermano, o se cita una porción del Salmo capítulo número 51, hermano. Conclusión, gloria al Señor por la gracia, hermano. Es por gracia. Es por gracia. No hemos tenido que hacer nada, hermanos. En el culto del miércoles estuvimos recordando el significado secundario de la gracia. La gracia tiene un significado primario. ¿Cómo se define la gracia en su significado primario? Bueno, hemos dicho de que la gracia se define como el favor inmerecido por parte de Dios a aquel que no lo merece ni que lo puede ganar. Ese es el significado primario. Pero el significado secundario de la gracia tiene que ver con ¿qué? Con nuestra actitud. ¿Y sabe una cosa, hermanos amados? Bueno, pienso y espero que todos los días recordamos el don inmerecido de la gracia. Cuando mi esposa me da de desayunar, ¿cómo le digo? Gracias. Cuando a su hijo usted le regala su zapatito nuevo, ¿qué dice el niño? Gracias, papi. Cuando usted hace un regalito, ¿qué le dicen? Gracias, don Luis. Gracias. Esa es la actitud, ese es el significado secundario. Hay unos pasajes bien lindos en la Biblia, hermano. Solo estamos, hermanos, pues ahí recogiendo alguna información que pienso que puede ser de bendición. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo número 1? Fíjate que hay pasajes, hermanos, en donde está el significado primario y el significado secundario de la gracia. En un mismo pasaje, es decir, en un mismo versículo. Y como aquí el propósito es, hermano, que sea la Biblia la que nos eduque, ¿qué dice 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 4? Quiero decirle, vaya, hagamos un ejercicio, hermano amado. Identifique usted los dos significados de la gracia en este versículo. 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 4 dice así, mire. Si ya tiene el versículo, voy a empezar a leer. Gracias. Mire, hermano, está hablando el apóstol Pablo, usted lo sabe. Gracias doy a mi Dios. ¿Qué tan a menudo? Siempre. Un adverbio de tiempo. Siempre. ¿Y por quién el apóstol Pablo está tan agradecido? Por los hermanos. Siempre por vosotros. ¿Y por qué es que da gracias el apóstol Pablo? Por la gracia de Dios que os fue dada. ¿En quién, hermanos? En Cristo Jesús. Hermanos, en ese versículo tenemos condensadito los dos significados de la gracia. Primero aparece el significado secundario, nuestra actitud de gratitud, y después aparece el significado primario, el favor inmerecido de Dios, que no lo podemos recibir, ni lo merecemos.
Fíjense, hermano, que a veces quisiéramos que Dios actuara con justicia. Oiga, a veces nosotros quisiéramos que Dios actuara con justicia. ¿Sabe qué? No nos conviene. No nos conviene. Si Dios actuase con justicia con este servidor, yo ya no existiría. Dios me ha mostrado gracia. Gracias, hermano. Yo por eso vivo agradecido por la gracia de Dios. ¿Sabe usted que Dios a mí me ha salvado de la misma muerte, hermano? Mire, ya para que pasemos al tema. Yo viví 2 años en San Salvador. Viví en un lugar que se llamaba el Plan del Pino, en la zona de Soyapan. Yo recuerdo, hermanos, que a un muchacho, un primo, le gustaba que yo anduviese con él. Era un muchacho mayor. Yo estaba pequeño, yo tenía algunos 12 años, creo. Y a él le gustaba que yo anduviese con él. A ellos les gustaba andar trasnochando, hermanos, en las fiestas. Y les gustaba esa vida. Y yo ahí andaba siempre con él. Y después yo pude pensar que ellos se sentían protegidos por mi presencia. A lo mejor pues el tiempo no estaba como hoy y iban a respetar la vida de un niño. Yo recuerdo que una vez, un muchacho era un militar, pero andaba de civil. Yo recuerdo que una vez fueron a una fiesta con un grupo que se llamaba Petróleo. Ahí llamaba el grupo. Y fue la fiesta. Y cuando terminó la fiesta, usted sabe que en una fiesta pues hay licor, hay drogas, etc. Y tuvieron una pelea y golpearon a un muchacho, golpeado. Y salieron victoriosos. Y en cuenta iba yo, pues, iba. Entonces yo recuerdo que cuando habíamos caminado un poco en una calle polvosa, rústica, comenzaron a sonar disparos. Y era que venían tras nuestro. Habían golpeado a un amigo del otro grupo y nos venían siguiendo. Y cuando yo me cansé de caminar, hermano, porque ellos me dejaron. Sepa eso, hermano. Usted puede ser útil. No. Pero cuando se trata de cada quien corra por su vida, ahí cada quien sálvese quien pueda, como decía también María Dolores Castillo. Es mi mamá. Entonces, hermano, yo recuerdo que llegó un momento en que ya no pude correr porque me dio un dolor que uno yo no sé cómo, cólico le llaman, ¿verdad, hermanos? Y yo me cansé. Y, hermanos, la psicología no se equivoca, las experiencias negativas no se borran. Yo recuerdo que yo me hice así a un lado de un cerco, habían unas plantas de isote y yo allí me quedé. Y como de aquí a esa mesa, hermano, yo vi que los hombres cargaban su revólver, me metían y, hermano, yo pues por puro instinto, hermano, cuando los hombres estaban entretenidos puyando aquello, salí corriendo para arriba. Situaciones así, parecidas a esas, les puedo relatar muchas más. Pero fíjese que Dios, hermanos, en su gracia me guardó. Me guardó, hermano. Y Dios tenía un plan para mi vida. Que yo estuviese acá con usted compartiendo su palabra, leyendo, estudiando el texto sagrado, hermano. ¿Por qué lo hizo Dios? Lo hizo por gracia. Por gracia, por misericordia, por el favor inmerecido, hermano. Qué lindo. Entonces, hermanos, ya dejamos pues nuestro dato introductorio y les recuerdo que el tema que nos corresponde estudiar en esta mañana se llama la condenación de Dios del judío pecador. Quiero suplicarle que busquemos el capítulo número 2 de Romanos. Tenemos una porción un tanto pues amplia para leer en esta mañana, pero no se preocupe, yo la voy a leer y usted solamente siga la lectura con sus ojos. Dice en el capítulo número 2 a partir del versículo 17. Vamos a pasar al capítulo 3 en el mismo impulso de lectura y nos vamos a detener en el versículo 8, porque toda esa porción trata del tema de la condenación de Dios del judío pecador. Esta mañana nos subimos al carril 3 de la carretera que conduce al infierno mismo.
Y dice a partir del versículo número 17: aquí tú tienes el sobrenombre. Hermano, para que tengamos un conocimiento más claro o una comprensión más clara del versículo, en la versión NBI no dice sobrenombre, sino que dice: tú te haces llamar a ti mismo judío. ¿Verdad? Exacto. Acá en esta versión dice, sí, estoy leyendo 2.17 de Romanos. En la versión Reina Valera dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Ya sabe usted, hermano, que la palabra sacrilegio tiene que ver con el abuso de lo que se considera sagrado. Por ejemplo, una figura, ¿verdad?, que se usa cuando alguien roba una pieza de valor de una iglesia, dicen es un sacrílego, porque robó la iglesia tal. Bueno, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Oiga qué lindo esto. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Quiero decirle, mi hermano, solo quiero usar una nota aclaratoria. Muchos malentienden estos versículos y dicen que la iglesia ha venido a ser el Israel espiritual. Eso no es cierto. Israel no ha dejado de ser Israel. Las promesas para Israel están vigentes. ¿Cuándo se van a cumplir? En el milenio. Eso no es cierto, que la iglesia ha pasado a ser el Israel espiritual. No es cierto eso. No es cierto, porque la Biblia claramente identifica, hermanos, a tres grupos. Claramente los identifica. Identifica, hermano, a gentiles, identifica a la iglesia, identifica a judíos, hermano. Entonces, no confundamos ni le demos un sentido equivocado a la palabra de Dios, solamente para que quede dentro del paréntesis explicativo, porque no quiero, hermano, que sea la fuerza de mi voz la que prevalezca. No. Por favor, allí tenemos la lectura pendiente, hermano. Pero le suplico que poniendo un dedito allí en Romanos 2, busque 1 Corintios capítulo 10. Y si no, yo se lo voy a leer. Dice 1 Corintios capítulo 10, para que no creamos eso, que el Israel se diluyó en la iglesia. ¿Qué dice 1 Corintios 10:32? No seas tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ahí están los tres grupos. Y las promesas para Israel siguen vigentes. ¿Ah? De lo contrario, hermano, Dios mentiría por su palabra. Muy bien.
Seguimos con nuestra lectura en el capítulo 3. Ahora, mire qué lindo este pasaje. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Mire, hermano, que dicen algunas personas, ¿verdad? Personas que son enemigas de la fe cristiana. Es que la Biblia de los protestantes solo tienen bien poquitos libros. ¿Ya ha oído eso? Es que la Biblia, ahí le han quitado libros. Hermanos, la palabra del Señor nos ayuda a entender que el canon, o lo que son los libros canónicos, hermanos, primero fueron aprobados por... Es interesante, hermano. Yo he leído la Biblia, por ejemplo, ¿cómo se llama? La latinoamericana. Yo he leído porciones de la Biblia Jerusalén. Y es interesante, hermano, que Cristo nunca cita a Tobías, por ejemplo. Nunca cita a Baruch. ¿Ah? Pero sí cita los salmos. Sí cita a Isaías. Por un lado, hermano. Por otro lado, ¿a quién le fue legada el testimonio de la palabra de Dios? ¿Quiénes fueron los escritores que el Espíritu Santo inspiró? Nos responde Romanos 3:1. Allí lo responde la palabra del Señor. Es que mire, hermano, cuando estudiamos la palabra del Señor, no hay espacios por donde el enemigo pueda colarse para meternos mentiras. ¿Qué dice Romanos 3:1 con relación a la ventaja de los judíos? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Ahí está la respuesta. Mucho, dice el versículo número 2. En todas maneras. Primero, o en orden de prioridad, ciertamente que les ha sido confiada. ¿Qué dice? La palabra de Dios. A ellos les correspondió, hermano, el escrito santo. De tal forma, hermano, que si viene alguien iluminado y le dice que hay otro evangelio, que el evangelio de fulano, que el evangelio de sotano, que el evangelio de mengano, no, hermano, no se deje meter mentira del enemigo. Aquí está el testimonio completo, mire, es la palabra del Señor, hermano, y eso es lo que vamos a creer. Entonces, ya casi estamos finalizando la lectura. Dice el versículo 3. ¿Pues qué? Dice el versículo 3. ¿Pues qué dice? Nos vamos a detener en el versículo 8. Si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. A mí me encanta este versículo, fíjese, hermano. A mí me encanta el versículo 3. Mire, pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, es decir, de los judíos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Mire, hermano, que hay gente, pobrecita las personas, que cree que porque un predicador, que porque un pastor comete un pecado, ya se destruyó el plan de Dios. Yo recuerdo una vez que a un pastor, y como esas son cosas de la prensa, hermano, por eso lo repito, a un pastor le hicieron es decir, se levantó, hermano, una novedad allá en la capital del país. Porque un pastor famoso, que pastorea una iglesia grande, le hallaron una su infidelidad con una mujer. Y eso fue público, hermano, de cámaras, la prensa y aquella cosa. Yo recuerdo, hermano, que casualmente, el día siguiente nosotros tuvimos una reunión de trabajo en la escuela. Y, hermano, no era el tema. Estábamos hablando de cosas pedagógicas. Y saltó un fulano. Ya ves, ¿verdad? Los sinvergüenzas de los pastores. Yo bien le pude haber dicho, ay, la pedagogía, ¿qué, verdad? Sin embargo, hermano, yo le respondí, pero el plan de Dios sigue. El plan de Dios sigue, varón. El problema es con él. El plan de Dios sigue. Creen que porque un pastor o un predicador transgrede o se hace sinvergüenza o es sinvergüenza, ya el plan de Dios se vino al suelo. ¿Qué dice el versículo número 3? Pues ¿qué dice? Si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Y cómo responde el 4, hermano? De ninguna manera.
Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y el apóstol Pablo ahí parea su explicación. Hablo como hombre, dice. Hermano, lo que quiere decir, esa frase ahí pareadita, después de haber dado ese discurso, quiere decir así, mire, y lo voy a leer literalmente como yo lo tengo en la versión NBI. Dice el apóstol Pablo, estoy usando un argumento humano, dice. Esa frase explicativa, versículo 6. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Versículo 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bien? Hermanos amados, como ya lo anticipamos, vamos a abordar el último carril que conduce al infierno. Y vamos a hablar del judío religioso pecador. Pregunta, hermano, aunque ya la respondimos ahí con el capítulo número 3 en los primeros versículos. Pregunto, ¿qué ventaja tenía el judío religioso a causa de su religión? Una vez más, ¿qué ventaja tenía el judío religioso por su religión? Bueno, hermanos, tenemos que decir algunas verdades, mire, con relación a esto. Primero, la religión judía, les recuerdo, hermano, que la religión judía y la religión cristiana son religiones monoteístas. Es decir, que adoran a una sola deidad, a un solo Dios. Entonces, tenemos que decir eso, que la religión correcta o verdadera, bueno, es la de los judíos. Es una religión correcta. Es una religión verdadera. Pero ahora hablemos de su práctica. También era una práctica correcta, pues tenían un sistema legislativo o de leyes basados en la misma palabra de Dios. Es más, prescritos en la palabra de Dios. Pero no solamente tienen la religión correcta y la práctica correcta, también tienen la deidad correcta. ¿Qué deidad? Dios, el gran yo soy, como se presentó él, ¿verdad? Allá en el libro de Éxodo. Pero no solamente tienen la religión correcta, la práctica correcta, la deidad correcta, también tienen una relación correcta. ¿Cómo así? Una religión basada en el conocimiento, hermano, en saber, en conocer la voluntad de Dios. Yo quiero subrayar ese punto. Los creyentes no vivimos por emociones. No. Los creyentes no vivimos por emociones. Aquí no hay, hermanos, arte de magia. Aquí no hay un artilugio. Aquí no hay una varita mágica, hermano, que nos va a hacer ya no transgredir o ya no pecar. No, no hay eso. ¿En qué basamos nuestra obediencia al Señor? En nuestro conocimiento. ¿Ve? En nuestro conocimiento de la palabra del Señor. Por esa razón, hermanos, nos adelantamos a estudiar el capítulo número 6 del libro de Romanos. En el capítulo número 6 de Romanos hay 3 verbos sumamente importantes. Esas palabritas nosotros, hermano amado, yo quisiera recomendarle que las memoricemos, que las aprendamos de memoria. Pero, hermano, que a mí me gusta mucho la expresión que en inglés se usa para decir aprender de memoria. En inglés no se dice aprender de memoria, sino que se dice aprender de corazón. Así se dice literalmente. ¿Ah? No es aprende de memoria, ¿no? Es decir, literalmente así se dice. Cuando yo le digo a un niño, apréndelo de memoria, en el idioma inglés le digo literalmente, apréndelo de corazón. ¿Cuáles son las palabras? Primero la palabra saber, porque ahí dice Romanos capítulo número 3, es decir, capítulo 6 y el versículo 1. ¿O no sabéis? Tenemos que saber.
tenemos que saber, tenemos que conocer el plan de Dios. Y el versículo 6 comienza con ese verbo, en el gerundio, sabiendo esto. Tenemos que saber, tenemos que estar conscientes, tenemos que estudiar la palabra del Señor, memorizarla. ¿Sí? Hermano, y si usted no tiene la habilidad de memorizar, porque yo también tengo ese problema, a mí me cuesta memorizar, pero con la ayuda del Señor se puede memorizar la palabra del Señor. Hasta vitaminas compro yo para memorizar la palabra del Señor. Sí, hermano. Porque yo necesito aprender la palabra del Señor. Mire, sabiendo, decía el versículo 3. Y el versículo 6, sabiendo. Y el versículo 9, sabiendo. Y después de saber, hermanos, yo tengo que considerar. Capítulo 6 de Romanos, versículo 11. Exactamente. Mire, hermanos, así también vosotros, consideraos. Hermano, por ejemplo, cuando a un hombre creyente, hablemos de lo que comúnmente sucede en la vida de los creyentes, de los hombres creyentes. Imagínense que se da una situación, hermano, en donde quizás hay yo no sé, hermano, en el trabajo o en el bus o yo no sé, que se da una situación de un coqueteo, hermano. Comentaba un pastor, hermano, que una vez se subió al bus y vio una muchacha maliciosa. Se sentó a la par de él. Hermano, y uno ya sabe, pues, cuando es eso del coqueteo, pues, ¿quién no sabe eso? La malicia. Y dice que la muchacha le hizo una pregunta: ¿cómo se llama usted? Soy fulano y soy pastor. Ah, vaya, la muchacha. Hermano, ¿cómo nos tenemos que considerar los hombres cristianos? Yo me considero esposo de una mujer, hermano, con 2 hijas, con un ministerio para la gloria del Señor. Yo me tengo que considerar, pero si me dejo arrastrar por esa repunta, hermanos, por eso primero hay que saber y hay que considerar. Y después que yo sé y que considero, ya los hemos explicado, tengo que presentar. Ahí lo dice el versículo 13 del mismo Romanos 6. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. No, mis manos ya no son para tocar lo que no debo de tocar. Mis manos son para tocar la Biblia. ¿Ve? Mis pies ya no son para ir donde yo no debo ir. ¿Qué hago yo en un billar? ¿Qué hago yo en un club nocturno? ¿Qué hago yo en esos lugares, hermano, en donde hay le llaman una barra show? ¿Qué hago yo en un lugar de esos, por Dios? ¿Qué hago yo en el carnaval de San Miguel, hermano? Dígame. Y mire, hermano, hay tanta mala suerte que si yo me voy para el carnaval de San Miguel, en esos miles de personas, a mí me ponen la cámara. Y mi hermano Ricardo viendo el pipiripao ahí, ¿verdad? ¿Cómo? Hermano, qué tremendo. No, ya mis pies no son para eso. ¿Pero por qué? ¿De dónde resulta eso? Primero, porque sé la palabra de Dios. Conozco la palabra de Dios, hermano. Soy conocedor de la palabra del Señor, hermano. No de ritos ni de mitos, ¿verdad? Sabiendo, hermano, yo me considero. Como le conté la ilustración, ¿verdad? Cuando andaban reclutando. Y cuando se subió el soldado, dijo: el que se considera hombre, que se baje. Y yo allí, Dios mío, dije yo, ¿qué hago aquí, Señor? ¿Sabe qué hice? Yo me bajé, hermano. Sí, pues. Sí. ¿Ahora qué me considero yo? Yo me considero un hermano suyo en la fe, hermano. Orgulloso me siento yo de saber que nos amamos y nos reconocemos como creyentes, hermano. El hombre de Dios es sabio, hermano. El hombre de Dios huye. Me gustó mucho algo que contó un pastor. Fíjense bien, hermanos ancianos, diáconos. Dice un pastor, allá en los Estados Unidos, una hermana le llamó, una hermana muy guapa,
hermano, dice, llorando la muchacha, quiero que venga y me ayude a orar, a consolar. Y el pastor, sabio, le dijo a otro hermano, hermano, le dijo, acompáñame a hacer una visita pastoral. ¿Cómo no le dijo? Y cuando tocaron el timbre, hay una casa muy linda, muy bonita, salió una mujer hermosa en baby doll. ¿Sabe usted lo que es? Así se llama. Es una prenda de noche de muchacho, transparente, íntima es la palabra, una prenda. Y salió aquella muchacho. Salió que era una bala cuando vi a los dos diáconos. Sabiduría, mi hermano, es sabiduría práctica. Pero si yo, hermano, no conozco lo que la Biblia dice y quiero presentar mis miembros, yo me voy solito y me pongo calzonetas si es posible. Hermano, da risa, hermano, pero es práctico, esto es práctico, es así, hermano. ¿Ah? No es varita mágica, no, es disposición de presentar mi vida al Señor cada día, cada día, cada día. Mañana en la mañana, Señor, yo conozco su palabra, yo soy conocedor de ella y este día yo me considero su siervo y me presento a usted. Mañana, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el otro, cada día, hermano. Decíamos también que el judío, además de tener su religión correcta, su religión judaica, tiene una práctica correcta, que es la ley, pero también tienen una deidad correcta, que es el Dios único, pero tienen una relación correcta. Por eso explicábamos, ¿cuál? En base al conocimiento o a saber, pero también tienen una respuesta correcta, aprobar. Como dice ahí el pasaje que hemos leído, aprobar o desaprobar algo. Pero también ellos tienen los resultados correctos. ¿Cuáles son? Guiar, ser luz o ser instructor. Solo quiero hacer una aplicación y con esto terminamos, hermanos, por el tiempo, porque vamos a celebrar, vamos a recordar la cena del Señor. Ahora, tomemos esta misma lista y apliquémosla a los pensamientos de muchas personas hoy día. Nada menos hoy yo le decía a mi esposa, vamos temprano al mercado a comprar pan. Y yo veo a la gente cómo entra a la iglesia católica. Todo tipo de gente. Yo me quedo viendo, ahí disimulado me quedo mirando. Fulanos, y como en los pueblos todo el mundo nos conocemos, hermano, ahí vamos. Y este viene a la iglesia, digo yo, ¿verdad? En mi corazón, ¿verdad? Ya va fulano a la iglesia. Ahora, hagamos una aplicación a la gente cristiana. Nosotros los cristianos, o la gente cristiana, tiene la religión correcta, el cristianismo. Tiene la práctica correcta o sistema correcto. Por ejemplo, podemos mencionar, hermanos, la iglesia bíblica, ¿verdad? La iglesia católica, la iglesia luterana, la IPEF, la iglesia bíblica del Faro. Pero también tenemos la deidad correcta, a Jesucristo. Tenemos la relación correcta, hacer lo bueno, asistir a la iglesia, etcétera, etcétera. Y tenemos la respuesta correcta. Pedirle a Jesús que entre en el corazón, permanecer fiel, ser bautizado, etcétera. Eso es lo que la gente dice, o el mundo religioso dice. Y también tienen el resultado correcto, o los resultados correctos. ¿Qué dicen? He nacido de nuevo, o espero poder ir al cielo. Hermanos amados, vamos a concluir aquí nuestro estudio. Pero antes queremos hacer siempre la misma invitación. Si entre los presentes hay personas